Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en un terreno fascinante, a partir de un artículo que cruza la crítica feminista con la física teórica. Suena complejo, y bueno, lo es, pero la idea es potentísima. Se apoya en el trabajo de Karen Barad y su materialismo agencial, un concepto que, bebe de la física cuántica para dinamitar la forma en que entendemos la relación entre la materia, las palabras y el poder. Exacto. Y la pregunta del millón que plantea el artículo y que vamos a discutir aquí es si esta teoría tan radical de Barad es realmente la herramienta definitiva que el feminismo necesitaba para superar sus contradicciones históricas, o si por el contrario es una herramienta tan afilada que acaba cortando algunas cosas que quizás sí necesitamos, como la memoria o la acción política colectiva. Para mí, la verdad, la respuesta es clara. Sostendo que el modelo de Barad es revolucionario y es suficiente. Conceptos como interacción o difracción nos dan por fin las herramientas para crear, no solo para reaccionar a un mundo ya dado. Nos permite superar los viejos dualismos de naturaleza contra cultura, sujeto contra objeto, que han sido una jaula para el pensamiento feminista. Y yo, aunque admito que el potencial de la teoría es enorme, creo que se deja algo crucial por el camino: la repetición, la continuidad. Argumentaré que, sin un mecanismo que explique por qué las estructuras de poder persisten, la teoría de Barad por sí sola se queda un poco coja y necesita ser complementada para no perder de vista la realidad social que pretende transformar. Entremos en materia, porque aquí está la clave de todo. Barad nos pide que abandonemos una idea que tenemos grabada a fuego, la interacción. O sea, la idea de que hay cosas separadas en el mundo, yo, la mesa, el micrófono, y que luego, interactúan entre sí. Ella propone un concepto mucho más vertiginoso, la intraacción. Espera, para que quede claro para quien nos escucha, ¿estás diciendo que la materia misma es discursiva? ¿Que no hay una roca real ahí fuera separada de cómo la medimos, la nombramos o la estudiamos? Exactamente. La implicación es tremenda. Piensa en esto. No es que una científica observe una célula a través de un microscopio. Según Barad, la científica, el aparato y la célula se convierten en lo que son en el preciso instante de esa observación conjunta. No hay un observador pasivo y una realidad estática. Hay un evento, un fenómeno, que crea a todos los participantes. Y esto nos lleva a su segunda gran idea. Tenemos que dejar de pensar en el conocimiento como un espejo, como un reflejo de la realidad. La vieja idea de la mímesis, sí, de que el arte o la ciencia copian el mundo. Justo. Barad dice que esa metáfora es un callejón sin salida. Ella prefiere la de la difracción. A ver, piensa en las ondas que se forman cuando tiras dos piedras a un lago. El conocimiento no es una de las piedras, ni el reflejo de la luna en el agua. Es el patrón complejo, nuevo e impredecible que surge donde las ondas chocan e interfieren. Ese patrón no existía antes y, además, cambia el lago para siempre. No refleja la realidad, la reconfigura. Para el feminismo, esto es liberador. Significa que no estamos condenadas a reaccionar contra los mitos patriarcales, a intentar robar el lenguaje, como decía Helen Sixos. Podemos generar fenómenos material discursivos completamente nuevos. Y reconozco que esa idea es un vuelco directo a la línea de flotación de la metafísica occidental. Es brillante, pero aquí empieza mi problema. El artículo señala algo que me parece una contradicción interna en la propia Barad. Ella misma admite que los fenómenos se materializan a través de la iteración, es decir, de la repetición. Y aquí la teoría, se muerde la cola. Si cada instante es una creación radicalmente nueva, un patrón de difracción único y repetible, ¿cómo demonios explicamos la persistencia? ¿A qué te refieres con la persistencia? Pura, el patriarcado debería haberse disuelto hace siglos en una serie de eventos inconexos y aleatorios. Pero no lo hace. Persiste, se repite. ¿Cómo se perpetúa aquello que el feminismo busca combatir si no hay un mecanismo de repetición? Por eso el artículo propone un ajuste que me parece fundamental, el concepto de semejanza diferencial. La idea de que cada interacción produce a la vez diferencias, el corte difractivo, y similitudes, un eco, un componente reflexivo, una especie de mímesis creativa. Sin eso, el riesgo es caer en lo que se le critica a veces a Judith Butler, una proliferación de performances sin una responsabilidad clara.
O peor, en el poshumanismo de Amy Catherine Hiles, donde todo es información sin cuerpo. Entiendo la objeción, pero creo que subestima la radicalidad de la propuesta de Barath y cómo resuelve problemas muy antiguos. Pensemos en la paradoja fundacional del feminismo. Durante décadas se ha enfrentado a un dilema irresoluble. Para luchar contra el patriarcado, necesitaba afirmar una identidad común, la mujer. Pero al hacerlo, como vemos desde Simone de Beauvoir hasta l'écriture féminine de Cixous, a menudo acababa reforzando las mismas categorías binarias y esencialistas que pretendía destruir. Definía a la mujer en oposición al hombre. Era una trampa. Una ficción necesaria para la acción política, dirían algunas. Quizá, pero una ficción que nos limitaba. El modelo de Barath nos saca de ahí de un plumazo. Ya no hay una mujer esencial esperando a ser representada correctamente. Hay una multiplicidad de cuerpos, discursos y materialidades que emergen en cada fenómeno. La lucha ya no consiste en definirnos, sino en participar en interacciones que generen realidades más justas. Se acaba la necesidad de ser el reverso del hombre. Es una solución muy elegante en el plano teórico, te lo concedo. Pero, llevada a la práctica, no corremos el riesgo de disolver la política. El feminismo logró cambios sociales históricos, el voto, el derecho al aborto, precisamente porque se articuló en torno a una identidad compartida, por muy construida o ficticia que fuera. Era un nosotras que salía a la calle. Si llevamos el modelo de Barath al extremo, ese nosotras se fragmenta en una serie infinita de fenómenos inconexos y aislados. En la práctica, ¿cómo se organiza una manifestación o se lucha por una ley si el sujeto político se disuelve en cada instante? Es un peligro del que, como bien apunta el texto, ya advertía Julia Kristeva. Es que yo creo que no se pierde en la acción colectiva, sino que se reimagina. La colectividad ya no se basa en una identidad preexistente, sino en la interacción responsable de gente que se junta para crear un fenómeno nuevo. Y esto me lleva a la relectura que hace el artículo de esas figuras que mencionabas, como Cixous o Kristeva. Sus nuevos mitos, la nueva mujer de Cixous que ríe y roba el lenguaje, o la chora semiótica de Kristeva como un espacio presimbólico y maternal, no serían, desde esta óptica, representaciones de una verdad femenina oculta, serían cortes agenciales. ¿Qué es exactamente un corte agencial? Es el acto de participar en el mundo de una manera que traza un límite, que separa una cosa de otra dentro de un fenómeno, y al hacerlo, crea la realidad. Esos mitos de Cixous y Kristeva fueron cortes que produjeron performativamente nuevos discursos, nuevos cuerpos y nuevas formas de ser mujer. No descubrieron nada, lo crearon. Y eso demuestra el poder de la teoría. De acuerdo, pero el artículo también subraya algo muy interesante sobre esos mitos, la nostalgia que los impregna. Una nostalgia por un origen perdido, por un lenguaje materno que nunca existió realmente. Ese acto de añoranza, de mirar a un pasado imaginado para construir un futuro, es un acto fundamentalmente reflexivo, mimético. Es un eco. El modelo de Barath, con su énfasis en la creación radical, no explica muy bien esta necesidad de anclarse en la repetición de un mito. Yo no lo veo como una necesidad, sino como una limitación de su paradigma. Pero fíjate, la idea de semejanza diferencial sí lo explica a la perfección. Nos permite ver cómo Cixous crea algo nuevo, eso es la difracción, pero a la vez repite y reconfigura patrones del pasado, eso es la reflexión. Produce una semejanza que es a la vez radicalmente diferente. Ella misma lo dice, roba el lenguaje, no lo inventa de la nada. El acto de robar implica que algo preexistía. Es un gesto que mira al pasado para proyectarse hacia adelante. Es un punto interesante, aunque yo diría que el lenguaje y la ladrona emergen juntos en el fenómeno del robo. Pero esto me lleva a una pregunta más grande que tu postura deja en el aire. Si cada momento es una creación nueva y sin conexión con el anterior, ¿cómo podemos hablar de una responsabilidad que perdure en el tiempo? A eso voy. Es la cuestión central. El concepto de responsabilidad, accountability, es clave en Barath. No somos observadores pasivos. Al realizar un corte agencial, somos co-creadores del mundo y, por tanto, responsables de las diferencias que hacemos emerger. Esto da una base ética muy sólida al feminismo, lejos del victimismo. El cyborg de Donna Haraway, que el artículo menciona, es la encarnación de esta idea, una figura sin orígenes puros, una mezcla de máquina y organismo que es profundamente responsable de las conexiones que establece. Es pura interacción. Exacto. Una ética de la conexión, no de la identidad. Sí, pero
Esa responsabilidad queda suspendida en el aire si no hay un mecanismo para la iteración, para la creación de patrones. Si mis actos de hoy no dejan una huella, un patrón que se repite y por el que se me pueda juzgar mañana, la responsabilidad es efímera, se desvanece con el fenómeno. Y esto nos lleva a los problemas que el artículo señala en otras teóricas. En N. Hales, por ejemplo, ella imagina un posthumanismo donde la información se ha liberado del cuerpo, donde el significado es un significante parpadeante, como un código aleatorio en una pantalla. Si no hay un cuerpo que ancle la experiencia, ¿dónde queda la responsabilidad? O en Butler, donde la proliferación infinita de performances a veces parece no rendir cuentas del residuo, de la estela que deja cada acto. Pero la responsabilidad en Bharat no es sobre el pasado, es sobre el futuro que estamos creando en este mismo instante con nuestros cortes. Y yo digo que ambas cosas son inseparables. Una mímesis creativa anclaría la responsabilidad a la creación de patrones estéticos y éticos con vocación de permanencia. Seríamos responsables no solo del corte instantáneo, sino del patrón que ese corte ayuda a inscribir en el tejido del mundo, de la repetición. Y esto nos lleva de lleno al terreno de la estética, del arte. Totalmente. Y aquí es donde la idea de Bharat me parece más potente. Una estética feminista verdaderamente baradiana sería un salto cuántico. Ya no se trataría de robar el lenguaje, como proponía la poeta Alicia Ostriker, ni de hackear el código, como sugería Hales. Esas siguen siendo metáforas de interacción con algo que ya está ahí. Una estética de la interacción participaría directamente en la creación material discursiva, que es el poema. Cada obra sería un fenómeno único que crea a la poeta, el texto y su contexto en un solo movimiento indivisible. Sería el abandono definitivo del representacionalismo. El arte ya no habla sobre el mundo. El arte es un pedazo del mundo haciéndose a sí mismo. Pero es una visión fascinante, casi mística. Pero fíjate en la ironía con la que juega el propio artículo. Después de todo este recorrido por la difracción y la creación radical, concluye elogiando a Ostriker precisamente por su valiant contempt of responsibility rhetoric. ¿Y qué es eso? Es su esfuerzo por atreverse a definir cualidades estéticas comunes en la poesía escrita por mujeres, por buscar patrones, por crear una tradición. Eso no es un rechazo de la repetición, es un esfuerzo consciente por dar cuenta de ella, por iterarla. Pero es una iteración que crea diferencia, no es una copia. Por supuesto, es una semejanza diferencial, pero es una concesión enorme a mi punto. El autor del artículo parece sugerir que una estética feminista responsable debe equilibrar la novedad radical, la difracción, con la forma y la repetición, la mímesis. Aboga por lo que llama un manejo ecológico de la poesía, uno que sea consciente de los modelos del pasado contra los que reacciona y con los que dialoga. Es, paradójicamente, una vuelta a un equilibrio casi clásico, horaciano, entre la inspiración y la técnica, entre crear de la nada y seguir una tradición. El rechazo total a la reflexión nos deja, estética y éticamente, en un vacío muy peligroso. Nuestra conversación de hoy deja claro que el materialismo agencial es una herramienta intelectual de primer orden. Nos obliga a repensar desde la causalidad hasta la identidad. Sigo convencida de que su radicalidad, sobre todo su apuesta por la difracción en detrimento de la mímesis, es justo la sacudida que el feminismo necesita para dejar atrás ese legado de reaccionar siempre a las definiciones del otro y abrazar un futuro de creación performativa y, sobre todo, responsable de los mundos que genera en cada instante. Por mi parte, este análisis me reafirma en que ningún modelo teórico, por brillante que sea, es una panacea. El enfoque de Bharat es formidable para pensar la novedad, pero su dificultad para teorizar la continuidad, la memoria y la persistencia de las estructuras es una limitación real. La propuesta del artículo de complementarlo con una noción como la mímesis creativa no lo debilita, al contrario, creo que lo hace más robusto, más útil para una práctica feminista que quiera ser a la vez innovadora y éticamente consciente de los patrones que inscriben el mundo. Desde luego, queda claro que la tensión entre la discontinuidad radical del fenómeno cuántico y la aparente continuidad de nuestra experiencia social y política es un campo de reflexión que permanece totalmente abierto. Es el gran nudo a deshacer. En efecto,
El material nos invita a seguir explorando no solo cómo se crean las diferencias, que es la gran aportación de Bharat, sino también cómo, y sobre todo por qué persisten las semejanzas en esa complejísima trama material y discursiva que llamamos realidad.